Buenas tardes, mi nombre es Ángel Aurelio González Amosorrutia. Soy documentalista, consultor de archivos y museógrafo. Agradezco la invitación que me realiza el Instituto Veracruzano de Cultura para poder reflexionar en torno a nuestra memoria documental. He preparado una exposición a través de PowerPoint para que acompañe paralelamente mis palabras, si ustedes me lo permiten. El título es Memoria documental, la importancia del patrimonio histórico del Estado de Veracruz en la historia nacional. Hay que señalar qué es el patrimonio documental. Este se constituye de la documentación generada por una persona o una institución en el ejercicio de sus funciones, no importando en qué soporte se encuentran, si son en papel, si son fotografías, si son mapas, si son videos o bien cualquier modalidad de archivos electrónicos contemporáneos. Se constituyen como parte de la documentación que va a constituir un patrimonio documental. Como ustedes saben, Veracruz, una importante entidad, ha sido trascendente en la historia nacional en diversos momentos. Algunos de ellos los iremos comentando en esta presentación. La siguiente lámina tiene la portada del catálogo de documentos coloniales del Archivo Municipal de Veracruz. Ustedes saben que Veracruz se constituye como el primer municipio en América en 1519, la Villa Rica de Veracruz, y a partir de ahí los municipios van a generar una actividad administrativa permanente y jurídica que perdura hasta nuestros días como forma de gobierno. También hay una fotografía de diversos momentos del puerto y mapas que fueron elaboradamente minuciosamente realizados, ¿sí?, por cartógrafos, por especialistas, que nos daban cuenta de cómo se encontraban distribuidos los espacios y las características para los que fueron objeto. Quiero recordar que en la década de los 90, cuando se crea el Instituto Veracruzano de Cultura, en la época del gobernador don Fernando Gutiérrez Barrios, y a cargo la doctora Ida Rodríguez Prampolini, se da un importante paso para la conservación de los archivos, no solamente del Estado de Veracruz, sino la creación de este instituto también va a tener eco en México. No olvidemos que la doctora Ida era una importante crítica de arte, una erudita crítica de arte que escribió infinidad de temas, sobre todo sobre el muralismo mexicano, y que gran parte de su trayectoria académica la desarrolló en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ella, con esta formación, con esta relación tan importante que tenía con la historia, sabía que no había historia si no había archivos. De modo que en esos años empezó a interesarse y Gustavo Vergara Ruiz, mi amigo, se acercó con otras autoridades de esa época al Archivo General de la Nación, donde yo trabajaba en la dirección del Sistema Nacional de Archivos, donde dimos una serie de cursos de capacitación para darle a los archivistas el ABC, desarrollar una política de rescate de archivos. Se rescató el Archivo Municipal de Cosamaloapan de Carpio, ¿sí?, que actualmente se encuentra en la Casa de la Cultura de ese municipio, pero también se fumigaron varios archivos y se tomó una actividad, una conciencia muy importante. Aquí en esta lámina vemos a Gustavo trabajando en un archivo municipal arduamente, ¿sí?, rescatamos ese tema. En los años 90, a principios, se desarrolló el Congreso Nacional de Archivos en el puerto de Veracruz. En esa época el gobernador Dante Delgado lo inauguró, asistió la entonces directora general del Archivo General de la Nación, Leonor Ortiz Monasterio, el doctor Edmundo Gorman, un importante e imprescindible historiador, que en ese congreso posteriormente dio una conferencia en el Archivo Municipal de Veracruz, ¿sí?, precisamente sobre su tema, uno de sus temas, que era la invención de América, ¿sí? Esto es muy importante señalar, porque en ese momento Veracruz y en los congresos nacionales agrupaban a la comunidad académica, a la comunidad intelectual que estaba creando las bases precisamente para constituir y fortalecer un sistema nacional de archivos y ahora que tenemos un marco jurídico que es la Ley General de Archivos, ¿sí? Muy bien. La siguiente lámina nos ilustra precisamente algunos de los inventarios que se rescataron, ¿sí?, de los archivos veracruzanos y una guía general de archivos estatales y municipales. La portada de un libro que se hace sobre Veracruz,
que el estudio fue realizado por Guillermo Tovar y de Teresa, que lamentablemente falleció, pero que nos da cuenta de todo ese proceso histórico que tuvo Veracruz, no solamente como puerto, me estoy refiriendo a Veracruz como entidad federativa, y cómo se fue comunicando en las diversas épocas, cómo se fueron conjuntando las relaciones económicas, políticas y sociales que hay. Esta documentación que se tiene en los archivos históricos, tanto veracruzanos como en los que se conservan en los centros de investigación, ¿sí?, van a permitir que se hagan estudios históricos de diversa índole. Aquí en esta lámina tenemos un atlas que se hace sobre los pueblos históricos y las imágenes de una ciudad de Córdoba que el Instituto Mora va a rescatar precisamente para ver cómo fue evolucionando. Mucho tiempo se planteó que la historia solamente eran las grandes gestas, los grandes personajes, las grandes batallas. Esto no necesariamente es así. Desde hace muchas décadas hay una corriente que aboga por precisamente la historia micro, la historia de los municipios, la historia de las mentalidades y de aquellos testimonios que son muy importantes dentro de la historia regional, que la suma de ellos es lo que constituye una historia patria precisamente. Ya en la década de 2000 participé conjuntamente con varios colegas académicos, tanto del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Veracruzana, como de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la coordinación de historia, donde la doctora María Fernanda de los Arcos y el doctor José Rimera hicieron y participamos, ya tenemos más de 10 años, en un coloquio internacional para la prensa como fuente para las ciencias sociales, y esto ha sido muy importante. En esta lámina vemos precisamente la portada del cuarto coloquio que se desarrolló en la ciudad de Jalapa. Es muy importante señalar que destacados académicos, no solamente de la Universidad Veracruzana, sino parte del Archivo General del Estado de Veracruz, han colaborado con diversos estudios para el estudio de la prensa, precisamente. La doctora Olivia Domínguez, el doctor Ricardo Corso, y infinidad de colegas que en este momento me sería imposible enumerar, señalar, pero que han contribuido a los estudios veracruzanos. Aquí en la otra lámina vemos, y esa es una de las cosas que yo los invito a que observen, el periódico del siglo XIX, principios del siglo XX, algunas imágenes, como es el Imparcial, donde vemos en primera plana a los invasores norteamericanos, la ciudad en esta gesta, y una publicación que se llama La Ilustración Semanal, donde vemos una fotografía posando los Marines en ese momento histórico. La siguiente lámina es una entrevista que hacen a un servidor por parte de la televisión veracruzana de un coloquio que se tuvo hace un par de años ya en el puerto de Veracruz sobre la prensa. No es tan importante lo que señala un servidor, sino que ellos hacen un recuento de la prensa histórica. La prensa en México existe desde 1808. ¿Sí? Que se crea el primer periódico que se llama El Diario de México, y a partir de ahí, bueno, se van a generar diversos procesos. Señala las actividades que teníamos en ese momento del coloquio, el periódico Regeneración, el periódico Madera, que era el órgano clandestino de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero que también constituían parte de la historia que en ese momento se estaba relacionando. Por cuestiones de espacio, de tiempo, solamente puedo hablar también, muy a grosso modo, de qué importancia tienen en el Archivo General de la Nación, donde tuve la oportunidad de trabajar muchas décadas, ya lo señalé, en esa época en la que se desarrolló esta política nacional de archivos, pero también es importante que se acerquen a revisar la guía general del Archivo General de la Nación, que se encuentra en la página al final de la presentación. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos ver los grupos documentales que se encuentran en este archivo nacional. He seleccionado solamente dos, precisamente por el mismo. Uno se llama Ferrocarriles. Este grupo documental, bueno, tiene todos los documentos históricos que constituyen los caminos de paso, el tren que se constituye de la Ciudad de México a Veracruz, como parte de un gran desarrollo a finales del siglo XIX y a principios del XX, cuyo auge
tuvo importantes consecuencias en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural, y que dejaron no solamente un mar de documentación, estudios, fotografías, testimonios sobre estos y carteles sobre estos primeros caminos de fierro que había. Otro grupo documental se refiere a lo que es la presidencia de Miguel Alemán. En este conjunto de documentos se encuentra precisamente la gestión de los presidentes en esta correspondencia que tuvieron, informes de gobiernos y todas las gestiones, incluyendo obviamente fotografías, para que se acerquen al estudio de la historia de Veracruz. La siguiente lámina me ha permitido también participar en diversas épocas como instructor de archivistas, historiadores y otros especialistas que trabajan en los archivos. Es decir, no solamente aquellos que están directamente a cargo de las áreas documentales, sino también promotores culturales que se encuentran en áreas de exposiciones, en áreas de acervos históricos que requieren saber el manejo y la importancia de los documentos. Aquí tenemos un cartel que se hizo de una presentación que tuvimos en el Centro de Cultura Atarazanas del Instituto Veracruzano de Cultura. Hay una fotografía donde aparezco hace muchos años y cuando dimos el curso de archivos municipales, precisamente Cosamaloapas de Carpio, y posteriormente una imagen ya más reciente de archivistas del Instituto Veracruzano de Cultura, gente que trabaja en los archivos, ¿sí? Pero que es muy importante porque ahora tenemos, a diferencia de otros años, un marco jurídico, que es la Ley General de Archivos, que nos obliga a la preservación de la documentación histórica. Los archivos personales son una fuente invaluable para el estudio de la historia. De la historia de lo personal, por supuesto, pero también la historia de las comunidades y de los personajes que van a trascender. Cada quien forma un archivo personal y que son para mí un arsenal además de emociones, ¿sí? Un eco del tiempo, un registro, un memorial del mismo, y nos van a constituir diferentes espacios. En esta lámina está en sepia una fotografía del lado izquierdo, una de mi señor padre, que en paz descanse, en los años 50. Él era atleta del Instituto Politécnico Nacional, y lo sumo porque va con un conjunto de sus compañeros, ¿sí? al parque, ¿sí? Al estadio de Jalapa, donde ustedes podrán apreciar que no se encontraba, ¿no? Como ahora lo conocemos, y también la fotografía nos permite ese testimonio. Le solicité, gracias a la amistad, al aprecio que le tengo al promotor cultural, artista Manuel Salinas y fotógrafo de ustedes todo conocido, una foto que me envía, que se encuentra con Juan Vicente Melo. Juan Vicente Melo, el doctor Juan Vicente Melo, fue un importante miembro, un escritor de la generación llamada de Casa del Lago, o de medio siglo. Él se reunía, escribía, pero además formaba parte de esta comunidad de grandes escritores junto con Juan García Ponce, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos, entre otros. Esta generación, ¿sí? Fue piedra de toque y pues es un ilustre veracruzano al que hay que rescatar. Y yo, más que rescatar, hay que volver a traer a la discusión por su calidad de su pluma y por su trascendencia en la historia nacional. En México es un personaje muy respetado, pero sobre todo querido. Aquí me permito incorporar un archivo de un servidor ya en los años 80, donde me encuentro en la playa del querido puerto. Y no lo pongo más que como ejemplo de cómo uno va generando con sus emociones el archivo personal, pero a lo largo de la vida nos va dando un testimonio de quiénes fuimos y nos va dejando un tesoro a la vista. Quiero hacer un homenaje a un gran veracruzano, don Miguel Capistrán, académico de la lengua mexicana. Don Miguel Capistrán llegó a la Ciudad de México y fue asistente, secretario del gran Salvador Novo, pero también se dio a la tarea de investigar de manera pionera, por decirlo así, a los contemporáneos. ¿Quiénes eran los contemporáneos? Era un grupo de grandes escritores, ¿sí? Como Javier Villorritias, Jaime Torres Bodet,
Jorge Cuesta, por citar solo algunos. Miguel Capistrán, además de su actividad de investigador exhaustivo de los contemporáneos, ¿sí? Aquí presento una foto del portal del querido y admirado Rogelio Cuellar, donde se encuentra con Jorge Luis Borges, nada más y nada menos. Gracias a las gestiones del maestro Capistrán y del apoyo, él fue por Borges a Buenos Aires, lo acompañó, ¿sí? Podemos darnos cuenta de esa simple imagen, lo que implica. La gestión y la admiración que le tenemos al maestro Capistrán, a quien tuve el gusto de tratar, una persona verdaderamente amable y caballerosa, ¿sí? Son un testimonio y un espacio abierto a la investigación. Hay una caja que yo presento ahí, una fotografía que tomé cuando fui a la Academia Mexicana de la Lengua y que constituye la correspondencia, los escritos y la documentación de él como académico de número. Lamentablemente, un día antes de fallecer, un día antes de que tomara ya su ingreso, falleció. Imágenes de Veracruz. El arte también es una cosa muy importante en la vida veracruzana. Esta es una acuarela sobre el puerto de Veracruz que hace Miguel Ángel Morales, que le encargo, y también hay una publicación muy interesante que se encuentra en la parte superior. En los años 50 había una oficina de turismo en la Ciudad de México, cuya misión tenía promover precisamente las riquezas de una entidad para atraer visitantes. Aquí vemos, ¿sí?, cómo en esa época la tipografía de Veracruz, los símbolos que lo hacían, nos daban una imagen que en ese momento estaba proyectando la entidad para realizarlo. Este rápido recorrido que yo hago, ¿sí?, no es más que una invitación y un agradecimiento para que ustedes se familiaricen y revaloren el gran acervo documental que tienen del estado de Veracruz. Yo les agradezco su atención, les envío un afectuoso saludo de un veracruzano adoptivo. Buenas tardes.